Buenos días para todos. Con este video de nuestro canal de Naravema vamos a hacer un puente entre la medicina, cuya introducción hicimos en la anterior presentación, y la pedagogía. O sea, vamos a destacar el papel educativo que debe tener la medicina y el papel curativo que tiene la pedagogía. Y qué mejor tema para enlazar estos dos caminos que el concepto de salutogénesis que vamos a desplegar hoy y que podemos definir en una primera instancia como el arte de generar salud, no solamente individual, sino social, y también un proceso donde el ser humano está en busca de la salud individual, pero también del equilibrio con la comunidad. Y de nuevo este axioma de Juan de la Cruz nos viene muy bien. Queremos ir a un sitio no muy conocido, necesitamos tomar un camino desconocido también. Y este verso de Rudolf Steiner es el que mejor conjuga estas dos tareas que mencioné. En los tiempos antiguos, en el alma de los iniciados vivía poderoso el pensamiento de que cada ser humano estaba enfermo, nacía enfermo por naturaleza. Y la educación era considerada como un proceso curativo que le otorgaba al niño en su maduración la salud para una vida humana plena. O sea, la salud no como un estado estático, sino como un proceso de llegar a ser plenamente humanos. Entonces, en el contexto de la antroposofía, que ya definimos como sabiduría o conocimiento del ser humano, y que recuerden que tiene todo este universo maravilloso, voy a poner el zoom aquí en la pedagogía Waldorf, porque mire que la tenemos dentro del modelo médico que abarca todos estos campos que ya mencionamos en el anterior video, y la pedagogía aparece como realmente una medicina preventiva. Ya nos referimos a todos los estudios que hay con los alumnos Waldorf, cómo son personas más sanas en la edad adulta. La medicina integrativa antroposófica integra la imagen científica convencional con esta imagen que tiene la antroposofía. Entonces, siempre, ya lo dijimos, parte de los métodos diagnósticos y terapéuticos convencionales, pero los amplifica con una mirada amplia, con una mirada holística, y se fundamenta en un nuevo enfoque de la relación entre la salud y la enfermedad que parte de mediados del siglo XX y que fue nombrado como salutogénesis y que voy a desarrollar hoy. La salutogénesis en general conduce a estrategias efectivas para la prevención de la enfermedad, pero lo hace a través de la educación, de modificación en los hábitos, en el estilo de vida, y lo que es más importante, en un proceso de desarrollo personal, de desarrollo individual. Esta antropología básica que ya habíamos presentado en los anteriores encuentros ve al ser humano como un ser en desarrollo permanente, y de nuevo subrayo: la educación juega un papel importante en la prevención de las enfermedades. Miren estas dos frases tan contundentes de Steiner: todo educar es un curar silencioso. Esto es de una profundidad que merece meditarlo. Y toda educación por sí misma debe contener un principio curativo, un principio sanador. A la hora de abordar este binomio de salud-enfermedad tan separado en la visión científica convencional, casi que la enfermedad como un accidente, como una situación que debe ser suprimida, frenada, aquí los vemos como un continuo, como un proceso dinámico donde, por ejemplo, ya lo hemos dicho, en el día enfermamos, en la noche nos reparamos, en la noche sanamos, y Steiner ve la enfermedad como un proceso fisiológico en el lugar equivocado. Miren, esto es un principio central. Todo proceso inflamatorio no es más que el origen de un proceso curativo, es el primer paso hacia la curación. Y si esa inflamación va en la dirección adecuada, conduce a la curación. Si es suprimida o va en una dirección inadecuada, va hacia la enfermedad crónica. Y también hemos destacado esta relación tan fuerte que vamos a profundizar entre fuerzas de vida y fuerzas de conciencia.
¿sí? Las fuerzas de conciencia arriba en nuestro sistema neurosensorial, las fuerzas vitales abajo con asiento en particular en el hígado, y cómo muchas enfermedades tienen su asiento en esta alteración de la relación entre conciencia y vida, y Steiner lo dice de una manera general: enfermamos porque sentimos. Tienen ustedes aquí al doctor Aaron Antonovsky, un sociólogo médico israelita que vivió entre 1923 y 1994, y él fue el que acuñó este concepto, llamando la atención del ser humano hacia las fuentes individuales y sociales de la salud y de la curación. En este esquema, los esquemas son burdos, pero nos ayudan. Mostramos una línea que va de la enfermedad a la salud y que genera salud, promueve la salud, y una línea que va de la salud hacia la enfermedad, que es la patogénesis en la cual nos movemos. Y la medicina convencional también tiene unas estrategias preventivas, unas estrategias de salud pública que reconocemos y respetamos. Es evidente que salutogénesis proviene del latín salus, salud, y del griego génesis, que es pues generar, origen de algo. Y el doctor Antonovsky desarrolló el término a partir de sus estudios sobre cómo las personas manejan el estrés manteniéndose sanos, ¿sí? A diferencia de la patogénesis, que pone el foco en las causas de las enfermedades y que también es importante. Nuestra medicina convencional se centra en estudiar la patogénesis. Antonovsky observó que el estrés es una situación presente en la vida humana, pero no todas las personas tienen resultados de salud negativos como respuesta al estrés. En cambio, algunas personas logran la salud, mantienen la salud a pesar de exposición a factores de estrés permanentes y potencialmente incapacitantes. En los modelos médicos convencionales, ya lo dije, se hace énfasis en los factores que generan la enfermedad y en las estrategias, casi siempre farmacológicas, quirúrgicas, de varios órdenes, para combatir la enfermedad. Pero se trabaja poco, algo se hace sobre la pregunta: ¿qué factores le permiten al ser humano mantenerse sano? Vamos a estudiar algunos de esos factores. Entonces, en ese orden de ideas, la salutogénesis también puede ser definida como ese conjunto de hábitos, pero también de relaciones con los demás, con la naturaleza y con el mundo, que generan salud. La medicina de orientación antroposófica retomó estos planteamientos de Antonovsky, y Antonovsky se dedicó mucho a la tarea de revisar el estado de salud de los habitantes de mayor edad en Israel después del Holocausto en particular, y para su sorpresa constató que entre los ancianos, esos sobrevivientes del Holocausto, los que tenían una actitud adecuada eran los que mejor salud tenían. Y Antonovsky desarrolló a partir de ahí dos conceptos centrales que voy a desplegar: el concepto de resiliencia y el concepto de coherencia, como elementos claves para enfrentar la enfermedad y el estrés. Cito a Antonovsky: no son las circunstancias las que determinan la suerte del ser humano, sino su capacidad de superación, de adaptación a esas circunstancias. Adaptación a las circunstancias con el entusiasmo de un aprendizaje, ese que tenemos de niños, e incorporando cada circunstancia de la biografía con un sentido coherente, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de la enfermedad? Eso nos lo preguntamos en todas las enfermedades graves, en particular en la enfermedad tumoral. Despleguemos los dos principios de la salutogénesis. Mire, coherencia nos evoca este ideograma chino antiguo, que es el ideograma del emperador, donde se escriben en esta dirección tres trazos que siempre van de izquierda a derecha, y luego un cuarto trazo que atraviesa estos tres, y que finalmente significa la opción de pensar, sentir y actuar en una misma dirección, de manera coherente. Y evidentemente los chinos tenían claro que para ser emperador había que llenar estas características, y por eso nombraron Wang, el ideograma del emperador, con esas cualidades. La palabra resiliencia, que es el otro principio que cité, viene del latín resilio, que es volver atrás, rebotar, saltar,
y se adaptó el término a la psicología, otras ciencias sociales, para referirse a las personas que, a pesar de sufrir situaciones estresantes, no son muy afectadas por ellas, o psíquica o físicamente. La palabra resiliencia es prestada de la física y de la química y designa la capacidad de un material para recuperar su forma inicial después de que se ejerce sobre él una fuerza que lo deforma. Y la adaptamos a estas ciencias como la capacidad de sobreponerse a momentos críticos o de adaptarse después de experimentar alguna situación inusual. Este concepto también lo asociamos al médico Víctor Frank, autor de este texto, donde reflexiona sobre su tiempo como prisionero del ejército nazi y cómo él y el resto de los integrantes de los campos de concentración encontraron motivos de esperanza en el acompañamiento comunitario. Dice Frank, tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado de la vida en estos momentos de crisis y en vez de ello pensar en nosotros como en seres a quienes la vida les inquiriera continua e incesantemente, la vida haciéndonos preguntas permanentes. Nuestra contestación no debe ser o no puede ser solo en palabras, sino que tiene también que ser en acciones, como una conducta y una situación rectas. Ahí están los datos básicos de Víctor Frank, para el que lo quiere estudiar es maravilloso. Ahí volvemos a Goethe, el inspirador de Rudolf Steiner, cuando dice, cuando aceptamos al ser humano como él es, entonces hablamos mal de él. Miren qué paradójico. Pero cuando lo tomamos como él debería ser, como lo que además terapéutica o educativamente lo estamos invitando a que llegue a ser, entonces hacemos de él el que debe ser. Miren, ese desideratum del futuro como ideal, qué importante. Y Frank afirma, el sentido, el hombre en busca del sentido de su libro, no tan solo se debe encontrar, sino también se puede encontrar, lo que significa hay que buscarlo. Y en esa búsqueda, el ser humano es dirigido por su propia conciencia, esa voz interior, esa fuerza moral que nos dirige. Con una palabra, la conciencia es un órgano del sentido, es un órgano interior y se deja definir como la capacidad de detectar el sentido excepcional y único que está oculto en cada situación. Y eso solo lo podemos hacer los seres humanos porque además tenemos un grado elevado de conciencia que se llama autoconciencia. El concepto de higiogénesis de alguna manera precede al de salutogénesis y viene de la diosa griega Higeia, hija de Asclepio o Esculapio, el famoso médico griego, y de Higieia se deriva higiene, entendida como conjunto de hábitos y prácticas que conducen al bienestar y a la salud de los seres vivos. Y ese pentágono que ven a la izquierda era nombrado como Higieia por los pitagóricos y lo usaban para saludarse un poco en clave. Miren ese pentágono que luego nos va a aparecer como símbolo del cuerpo etérico, como del ser humano que está vivo. Si esto es de alguna manera el esqueleto del cuerpo etérico, también lo llamó Steiner en su momento. Steiner retoma este símbolo para estas fuerzas vitales justamente y el doctor Hildebrand en un texto maravilloso sobre el ritmo propone el término higiogénesis, esto es original de él, para definir la capacidad y la sabiduría autoorganizativa del cuerpo a través de buenos hábitos, de buenos ritmos. Entonces, higiogénesis es la posibilidad de generar higiene en lo básico, en lo más corporal, y está relacionada con este sentido de autonomía y de coherencia del que hablábamos con Antonovsky. De higiogénesis a salutogénesis y ahora a autogénesis. Miren, este concepto sería mucho más del desarrollo individual
implica un trabajo personal, un trabajo también interior, que puede incluir lo espiritual o no, eso es una libertad de cada uno, pero que se apoya primero en ritmos adecuados, físico y vital, en una alimentación saludable que soporte estos cuerpos. Pero mire, en los momentos de pausa, de silencio, de ocio, miren la contraposición entre ocio y negocio. Etimológicamente, negocio es la negación del ocio. Y esto es una cultura que quiere negar todo el tiempo el ocio. Y un cuarto elemento para la autogénesis bien importante es ejercitar un pensamiento enfocado. Hay muchos caminos, pongo aquí uno que es la meditación, también puede ser la oración, todo lo que implique interiorizar, tratar de aquietar primero el cuerpo, como ven en la figura, y por ejemplo esto, contemplar un paisaje un rato y quedarse con la mente imbuida en ese atardecer, en ese cambio de colores. Eso es un trabajo lindo de autogénesis, de desarrollo personal. Volviendo a la salutogénesis, podemos decir que aporta a la medicina actual un conocimiento científico de las fuerzas de autocuración, de esa capacidad de curación que tiene el organismo y que ya el médico medieval Paracelso nombró como el médico interior de cada ser humano. A este médico apelamos en nuestras consultas, ¿sí? Miren, en una epidemia la pregunta es, ¿por qué determinadas personas no contraen la enfermedad a pesar de estar expuestas a un virus? La medicina convencional explica la propagación de la enfermedad por medio del virus, pero no se ocupa mucho de los procesos que evitan la enfermedad. Miren, muchos de los servidores de salud que estuvimos comprometidos en el tiempo de la pandemia, no tuvimos COVID, me incluyo ahí, pero es que estábamos en una actitud de servicio que ya fortalece la propia inmunidad. Este es Paracelso, una de las muchas representaciones que se hace él, y en esa dirección nos preguntamos qué permite al ser humano enfermo recuperarse de una enfermedad, yo diría, a pesar del médico, a pesar del tratamiento médico, o a veces sin tratamiento, como en una hepatitis aguda, para que no tenemos un tratamiento establecido en la medicina convencional, o también porque ciertas personas no enferman a pesar de estar expuestas a muchos factores externos negativos o estresantes. Este principio salutogénico se corresponde con un principio bien profundizado y planteado por la medicina antroposófica y que nos lleva a la pediatría. Para un niño es saludable, es sano pasar por las enfermedades infantiles, esas que ahora queremos evitar a toda costa, además con un montón de vacunas, algunas no necesarias, las más importantes son necesarias. Ese sería un tema que vamos a abordar después porque es muy polémico, pero por ejemplo la de la varicela, me voy a referir a esa, no es necesaria. Qué bueno que a un niño le dé varicela, solo madura inmunológicamente. Después vamos a hablar de esto. Una enfermedad febril, una enfermedad eruptiva que nos tenemos casi, estimula el desarrollo del sistema inmune del niño y para el futuro esa capacidad de autorregulación o de autocuración que vive en el médico interior. Recordamos de nuevo esta crucífera que nos recuerda la imagen del ser humano en 4 niveles de organización y hablamos aquí solamente como introducción porque voy a tocar este tema después con esta cita de Steiner. Toda educación es autoeducación y en realidad nosotros como padres y educadores solo constituimos el entorno del niño que se autoeduca. En ese orden debemos brindarle el entorno más favorable para que a nuestro lado el niño se autoeduque tal como lo necesita a través de los designios internos. Miren qué importante. Entonces, en esa autoeducación, en ese desarrollo del propio cuerpecito, la fiebre y las enfermedades infantiles juegan un papel crucial que voy a desplegar luego en otro video en este mismo canal. Si ahondamos un poco más para la salutogénesis, es decisiva la pregunta, ¿cómo aprendo a llegar a un buen puerto en todas las situaciones de la vida? ¿Cómo me transformo en un ser tolerante a las frustraciones, a las dificultades, al estrés?
Este aprendizaje es un proceso complejo que ya vimos se inicia en la infancia y se desarrolla en las distintas etapas biográficas del ser humano, pero siempre con la enfermedad como un elemento central. Miren esto qué lindo. Sin fricción no hay desarrollo, ¿sí? Esta sería una visión global de esa dinámica evolutiva de la enfermedad a lo largo de la existencia con estos ciclos septeniales donde los 3 primeros septenios, donde madura lo físico corporal, corresponden a procesos más inflamatorios, más febriles, ¿sí? Preparando el terreno para que el cuerpo reciba la individualidad, reciba el yo entre los 18 y los 21 años. A partir de ahí se despliegue el alma en 3 septenios del alma que luego vamos a presentar. Y después de los 42, miren, la vitalidad baja, pero la conciencia y la autoconciencia se despliegan. Y asistimos al envejecimiento con procesos secantes, esclerosantes, endurecedores. Es la etapa en que, si no nos cuidamos, van a aparecer las enfermedades degenerativas. Esto como una pincelada que luego voy a amplificar. Si nos ubicamos en la infancia, miren esto qué lindo. 5 aspectos para generar salud en la infancia, siempre con esa estrella de 5 puntas, donde buenos hábitos, buenas costumbres, ¿sí? Actos rituales, voy a poner ejemplos, prácticas artísticas regulares, música, vivenciar tonalidades de color y de música y cultivar la verdad. Steiner dice que la mentira debilita las fuerzas vitales. Horas regulares para comer y dormir serían buenos hábitos. Alternancia entre expansión y contracción, entre trabajo y juego, entre ir al espacio exterior y entrar al interior. Todas estas prácticas artísticas, pintar, cantar, danzar, tocar un instrumento, consagrar los alimentos, dar gracias al final del día. No hay que ser necesariamente religioso, pero se puede ritualizar, vivenciar totalidades. Allá dije tonalidades, es totalidades, paisajes, obras musicales, obras arquitectónicas. Un niño disfruta fuertemente de un amanecer, de un pájaro. Y finalmente, ya lo dije, la mentira afecta las fuerzas vitales. El principio básico de la salutogénesis podríamos decir que es la heterostasis, mire, y que se opone al concepto acuñado por los fisiólogos de principios del siglo XX de la homeostasis, que es ese equilibrio que estamos buscando permanentemente, pero ese equilibrio realmente parte de un desequilibrio hetero, que no estamos permanentemente estáticos. El organismo necesita permanentemente cierto estado de desequilibrio para llegar a la homeostasis, para llegar al equilibrio. Miren, la enfermedad infantil, pero también la digestión donde destruye los alimentos, todos los procesos catabólicos y de conciencia, los procesos de movimiento son ejemplos de heterostasis. Y el sistema inmune es un ejemplo de ese aprendizaje permanente. Nuestro sistema inmune en la primera etapa se entrena en el timo, en el vaso, y está aprendiendo permanentemente de los estímulos que le llegan del medio. Entonces, con la salutogénesis nos movemos en ese ámbito de la salud, lo que es lo mismo el ámbito del cuerpo vital, ese cuerpo que ya presenté antes y que gobierna los procesos temporales, los elementos rítmicos. Miren, estas son cualidades centrales de este cuerpo, los procesos que están siempre en busca del equilibrio. Y podemos decir que la respiración es el ejemplo básico y más adecuado de un proceso rítmico donde el alma pulsa en el cuerpo vital. Si solo estuviéramos despiertos o dormidos, enfermaríamos, pero si tenemos esa alternancia rítmica, esa respiración entre el día y la noche, podemos tener salud. Y siempre insistiendo en esto que Steiner lo subrayó, el ritmo porta la vida, porta la salud, y sin pausas adecuadas no hay ritmos. Resumamos estos aspectos salutogénicos
dando algunos ejemplos del cuidado de los ritmos, ¿sí? Con unos elementos prácticos donde el primer ritmo al que me quiero referir es el ritmo día-noche, el ritmo vigilia-sueño. Miren lo que decían los antiguos orientales: dormir una hora antes de las 12 de la noche es tan importante que equivale a 2 horas después. O sea, esa hora del día que termina de 11 a 12, a veces nos la tragamos en muchos seres humanos. Yo pregunto siempre a qué hora se acuesta y me sorprendo de la cantidad de gente que se acuesta 12, 1 y que están en una actividad consciente, casi siempre con pantallas, cuando el hígado ha empezado su tarea anabólica y regenerativa a las 11 de la noche. Y este trozo del día se logra una buena recuperación en oscuridad total, apagando la conciencia, pero apagando también los aparatos. Si no han podido sacar el televisor de su cuarto, cosa que recomendamos, desconéctenlo para que no haya emisión de radiación. El fabuloso celular tan útil y estas máquinas modernas tan útiles, hay que dejarlas apagadas. El celular en modo avión, eso significa silencio electromagnético. Y para lograr una plena separación de los procesos de la conciencia diurna, Steiner, y esto es tomado de otras tradiciones, esto ya existía, recomiendo un ejercicio que podemos nombrar como retrospectiva y que significa como mirar hacia atrás, repasar los eventos del día. Ya esto lo dije y esta es una manera de hacer una retrospectiva. Yo repaso los eventos del día en orden inverso. Después voy a tener aquí un video sobre retrospectiva en este canal y puedo repetir este lindo mantra dado por Steiner. Me imagino que el mundo es como una esfera azul grande y la voy contrayendo hasta que se vuelve un puntico amarillo en el centro de mi pecho. Traigo todas esas fuerzas de la periferia hacia mí mientras repito: en mí está el mundo, en mí está Dios, o como ustedes lo quieran nombrar, no importa. En la mañana puedo hacer lo contrario. Miren, esto es polar. Ya me proyecto que tengo importante para hoy. Esto lo voy a profundizar más adelante y por eso no me voy a detener. El punto amarillo se volvió un punto azul y ahora voy hacia el mundo, hacia la luz, hacia el día. Y el mantra es un espejo. Ahora yo estoy en Dios, yo estoy en el mundo. Esto es una práctica hermosa que nos permite un excelente sueño. El segundo ritmo al que me refiero rápidamente es el ritmo alimenticio, uno de los más afectados. La gente come a deshoras. Yo veo mucha gente cercana a mí que come a deshoras. Comemos muy rápido. A veces comemos con la pantalla al lado, leyendo algo, con un televisor al frente, que es terrible. No sé a los señores de los restaurantes cómo se les ocurrió tener pantallas cuando la gente está comiendo. Eso es terrible. Miren lo que dice Steiner, y en esa época no existía la televisión, esto se ha adaptado después por otro antropólogo: quien come viendo TV, él decía, o leyendo, o trabajando, haciendo otra cosa, no come, sino que engulle, o sea, vuelve al estado animal. Come simplemente para mantener ahí las fuerzas físicas, pero no percato qué es lo que finalmente tiene el alimento para ir más allá de saciar el hambre y tener conciencia de ese momento donde miro el alimento, lo observo, doy gracias por él. El color de la comida, el olor también me nutren, ¿sí? Y como primero un poco de verduras antes de empezar con todo, luego voy comiendo despacio, sin líquido al almuerzo. Un tercer ritmo, después vamos a profundizar en todos esos temas, es el ritmo individual al que ya me refería ahora en la autogénesis, ¿sí? Y esto es parte de la libertad personal, ahí nos movemos en el ámbito de la libertad y cada uno de nosotros va configurando un estilo de vida con elementos rítmicos asociados a todo esto que ya mencionamos, pero también a sus intereses de desarrollo, de crecimiento. ¿Cuál es mi ideal? ¿A dónde quiero yo llegar? Todos tenemos como de alguna manera un ideal. Y en este ritmo individual es muy importante eso que ya mencioné, esos momentos de pausa, esos momentos de meditación, de oración, y se puede empezar esta práctica meditativa con ejercicios tan sencillos como
Observo la naturaleza, ya lo habíamos visto en la imagen. Miro calmadamente un atardecer o un amanecer, pero puedo mirar una flor, puedo contemplar una vela durante 5 minutos. Esto es un ejercicio, el primero de los ejercicios complementarios que plantea Steiner. Observo un objeto creado por la mano del ser humano, no un objeto de la naturaleza, sin importancia alguna, un clip, un palito, un bolígrafo, y trato de mantener la atención sobre ese objeto, describiéndolo en todos sus aspectos. Y no es fácil mantenerse 5 minutos en un solo objeto sin salirse. Esto es un excelente entrenamiento meditativo y es un entrenamiento para el pensar, que es la actividad que ejercitamos en la meditación. Cerramos este capítulo de salutogénesis con estas ideas sobre los ritmos, con esta doble lemniscata que finalmente nos da como esa imagen maravillosa de esas fuerzas rítmicas que viven en nosotros. Muchas gracias.